Bienvenidos a este sexto episodio de Derecho y Sociedad. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, un poco diferente a lo que hemos venido haciendo anteriormente, que era contrataciones públicas. Y en el día de hoy nos metemos en un poco de procedimiento civil, específicamente en la parte de embargo inmobiliario. Y para este sexto episodio contamos con la presencia de Janet Solano, quien es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De igual manera, tiene una maestría en procedimiento civil por la Pontificia Universidad Católica Madrid Maestra y es especialista en justicia constitucional, interpretación y aplicación de la Constitución por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asimismo, dentro de su ámbito de ejercicio, ella se especializa, se concentra en litigios, principalmente en la parte de responsabilidad civil y ejecuciones de garantías inmobiliarias. Asimismo, cuenta con experiencia en derecho corporativo, propiedad intelectual, gestionando constitución de compañía y asesoría de sociedades comerciales. Y finalmente, también se desempeña como docente de Derecho Procesal Civil 2 y 3 por la Universidad Pedro Enrique Ureña, por la UNFU. Es un placer para nosotros, Janet, que estés aquí. Muchísimas gracias. El placer es mío también de estar y poder compartir un poco con ustedes de mis conocimientos. Pues como mencionábamos en otra ocasión anteriormente, la idea de traer a Janet al podcast es precisamente porque en adición a todo lo que hemos hablado de la especialidad en procedimiento civil, en su expertise, también es colega. Y precisamente en la oficina hemos tenido conversaciones sobre el embargo inmobiliario, sobre debilidades. Y precisamente eso es lo que precisamente a partir de ahí, eso es lo que queremos llevar a nuestros oyentes, tanto aquellos que son abogados como los que no son abogados, que entiendan un poquito de qué es el embargo inmobiliario, de cuáles podrían ser las debilidades, cuáles podrían ser esos trucos que se aprenden en el ejercicio, porque hay muchas cosas que, si bien sabemos que se aprenden en la universidad, se aprenden en los libros, pero en la aplicación práctica en el tribunal o con los alguaciles es totalmente distinto. Entonces, bienvenida, Janet, y a la orden. Bien, es correcto lo que dices. Es de suma importancia que las personas puedan conocer y entender lo que es el procedimiento de embargo inmobiliario. En este hay, vamos a decir que dos actores, que es el acreedor y el deudor. ¿El acreedor quién es? El acreedor es esa persona que presta el dinero y entonces en contraprestación, el deudor, que es quien se obliga a pagar ese dinero que ha tomado prestado, ¿qué hace? Tiene que dar en garantía, en este caso específicamente, un inmueble. Esa garantía es a través de la cual se va a ejecutar el cumplimiento si usted, como deudor, deja de cumplir con su obligación de pago. Entonces, este procedimiento de embargo inmobiliario, el que nosotros manejamos específicamente es el embargo inmobiliario especial de la ley 189.11 del fideicomiso. De mercado hipotecario y fideicomiso público. Exactamente. Okay. Antes de entrar un poquito ya en materia, ella menciona tanto acreedor como deudor para aquellas personas que no son abogados, que no tienen conocimiento. Básicamente, el tema de acreedor y deudor se da en la práctica diaria. Básicamente, cuando vamos a adquirir un inmueble, en este caso, por ejemplo, un apartamento, que es un contrato, una actividad comercial del día a día, que cada quien quiere comprar su inmueble. Entonces, nosotros, aquellos que no tienen la posibilidad de comprarlo todo al cash, sino que tiene que financiarse a través de un banco o de alguna tercera persona, accede a un préstamo, en este caso un préstamo hipotecario. Usted va al banco, el banco sería el acreedor que le preste el dinero y la persona que va al banco a solicitar el dinero sería el deudor. Entonces, partiendo de ahí, entonces, ¿cómo conectamos con el embargo? ¿Por qué hay un embargo inmobiliario? ¿Por qué hablamos de embargo inmobiliario? ¿Y por Bien, qué hablamos de la 189? ahí vamos. Tenemos tres procedimientos de embargo inmobiliario. Es un procedimiento a través del cual, como te establecí ahorita, el acreedor, cuando el deudor deja de cumplir con su obligación de pago, pues accede a este procedimiento para de manera forzosa, ¿verdad? A través de una venta en pública subasta, que como diremos más adelante, que es parte del procedimiento, ese inmueble dado en garantía es vendido en esa subasta y con el producto de esa venta, entonces el acreedor recibe su crédito, la devolución de su crédito o de su pago que se le adeudaba. Okay. Ahora bien, tenemos nosotros en nuestro sistema tres procedimientos de embargo inmobiliario. El embargo inmobiliario ordinario, que está establecido en el Código de Procedimiento Civil. Tenemos el de la Ley de Fomento Agrícola, la 6186,
y tenemos el de la 189, la ley 189.11 de desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso. Okay. Con este se buscó de manera particular eficientizar y dinamizar la economía con la ley. Entonces, a través de este embargo, un embargo más expedito, más rápido, y también tiene característica de que no se eterniza los procesos en los tribunales, que es lo que pasa con el embargo ordinario. Está sometido a un régimen incidental tan amplio, tiene un abanico de posibilidades para el deudor, que a veces se pasan años y años sin que ese acreedor pues se le devuelva su crédito. Este procedimiento viene a tratar de eficientizar a través de plazos, de actos del procedimiento, todo esto que tenemos en el Código de Procedimiento Civil. Okay. ¿Quiénes se benefician de este embargo? Los contratos que son convencionales, es decir, que todo aquel que le preste un dinero a otra persona a través de un contrato convencional, es decir, donde yo doy mi voluntad a que si tú me prestas un dinero, te voy a pagar, y si yo dejo de pagar, entonces tú puedes ejecutarme la garantía, Okay. que es el inmueble. No siempre se da para adquirir, porque a veces hay personas que tienen ya un inmueble a su nombre, pero necesitan un dinerito de para cualquier otra capital cosa. Para cualquier otra cosa, y lo que hacen es que dicen, bueno, como dice la gente en la calle, yo voy a hipotecar la casa. Para meterse en cualquier otro problema. Exactamente, entonces hacen un contrato y a veces, como dicen, que hasta nosotros un abogado nos pasa, no leemos la letra pequeña, pero no leemos ni la pequeña ni la grande, porque dentro de esas letras que no leemos, solamente porque nos interesa el dinero en ese momento, no nos damos cuenta, por ejemplo, que inmediatamente tú dejes de faltar a tu obligación, pierdes el beneficio del término del contrato, lo que hace exigible tu deuda, y el acreedor, en este caso, quien te prestó el dinero, pues entonces ya puede ejecutarte a través del procedimiento de embargo inmobiliario. Okay. En este caso, para proceder al embargo inmobiliario de la 189, el contrato tiene que establecer de manera expresa que se está dando a cambio, en este caso, un inmueble. Claro, tiene que ser, la hipoteca tiene que ser convencional, tiene que ser consentida necesariamente por el deudor. Ok, entonces, estamos hablando aquí de ciertas garantías. Tenemos una garantía que es convencional, hipotecaria en este caso. ¿Qué otra garantía existe? Bueno, en el derecho civil ordinario tenemos la garantía personal, que es, por ejemplo, cuando tú utilizas un garante, ¿verdad? Esa garantía. Y dentro del otro aspecto tenemos la prenda, que son los vehículos, que también hay una ley sobre las garantías mobiliarias, que son las personas que para adquirir un vehículo, tú tomas un préstamo y tú das el vehículo en garantía. Esas son las prendas. En el caso del embargo inmobiliario, específicamente, la garantía es el inmueble. El inmueble. Es correcto. Pero hay también, si mal no recuerdo, también podemos hablar de cuando el deudor responde con la totalidad de sus bienes, que no es particularmente en el caso de la 189, que la 189 es un inmueble en particular, no es la masa común de los deudores. Exactamente. Por ejemplo, en materia de embargo ordinario, se da esa situación que tú estableces. ¿Por qué? Porque yo hago lo que se conoce pagaré notarial, en donde yo a través de un notario me obligo a pagar una suma de dinero que estoy tomando prestada y pongo mis bienes a disposición del acreedor. Pero sí, el acreedor en este caso tendría, ¿verdad?, que a través de mis bienes poder localizar cuál es el bien inmueble al que pudiera, o los bienes inmuebles a los que pudiera perseguir, e inscribirle la hipoteca en registro de título. Ok, es decir, que con el pagaré notarial, por ejemplo, hay unos inmuebles o unos bienes que son indeterminados que le corresponde entonces al acreedor determinar cuáles son esos bienes e inscribir sus hipotecas o llevar a cabo sus acciones judiciales, pero que en el caso de la hipoteca de la 189, del embargo por la 189, no es así, sino que yo tengo un inmueble particular que sirve como garantía para ese préstamo que yo tomé y que es un bien determinado. Es correcto. Exacto. Es así. Pero también en lo pagaré notarial se puede dar específicamente un inmueble en garantía. Lo único es que, vuelvo y digo, no hay
una convención, porque vamos a decir que ese es el único inmueble que tú tienes dentro de tu masa, ¿verdad? Y el deudor sabe cuál es. No, ya está determinado. Aunque Exacto. no es igual cuando ya tú, de manera expresa, me dices a mí, este inmueble yo lo tengo, lo voy a dar como garantía y tú lo puedes ejecutar si yo no te pago. Ok. Entonces, siempre que yo tenga mi contrato, independientemente sea pagaré, sea contrato, o lo que sea que por la que yo consiga dinero, y tengo un inmueble particular, entonces siempre me va a aplicar la 189. Si es la hipoteca es convencional y fue otorgada de manera expresa por el deudor, usted se puede beneficiar perfectamente. De hecho, cuando la ley fue promulgada, había mucha incertidumbre porque decían que la habían hecho al modelo y semejanza de la banca para que ellos se beneficiaran, pero al final del día se trataba de un asunto de que la banca sí, a través de sus contratos convencionales, sí de manera expresa establecía que el deudor ponía su bien inmueble como garantía. Entonces no pasa lo mismo con los pagarés, que lo que te hace es que te manda al 545 del Código de Procedimiento Civil y te dice, bueno, mi masa, sobre mi masa tú te cobras. Exacto. Entonces, en dos escenarios distintos. Ok. Entonces, ya sabemos un poquito sobre qué es el acreedor, qué es el deudor y por qué hablamos de la 189. Y aclaramos que la 189, como mencionó Janet, viene a reducir plazos, que es algo muy importante. No es lo mismo que yo me tome 10 años, 5 años para ejecutar una garantía y tener mi dinero para atrás a yo durar un año y medio, vamos a decir. Ahora bien, quisiera que nos hable un poquito sobre cómo es el procedimiento a través de esta ley. Bien, lo primero es que aquel acreedor tiene que, a través de su contrato, inscribir en registro de títulos su hipoteca para obtener su certificado de registro de acreedor, Okay. que es el título a través del cual tú vas a poder ejecutar, porque el contrato sirve de base, pero tú tienes que tener tu hipoteca inscrita en registro de títulos correspondiente para obtener tu certificación de registro de acreedor y con ella tú vas a iniciar tu procedimiento. ¿Cómo iniciamos? Con un mandamiento de pago Ante un incumplimiento. ante un incumplimiento. Inmediatamente se estableció en el contrato que determinadas cuotas dan al traste con que tú ya Ya no hay más chance. pierdas el beneficio del término y la deuda se haga exigible completa. Importante saber, automáticamente tú caes en esta situación, la deuda es exigible completa. Lo que tú le debes al acreedor, él te lo puede exigir, no las cuotas adeudadas. No lo ha adeudado hasta ese momento, es la totalidad. Entonces, ese mandamiento de pago tiene que estar encabezado por ese título, tiene que tener la descripción del inmueble, tiene que tener las generales de el acreedor que se convierte en persiguiente y de su abogado, el domicilio, tiene que hacerse domicilio de elección en el tribunal que va a conocer del embargo. Bien, entonces tiene que tener una serie de menciones que si no la tiene son a pena de nulidad. Y cuando hablemos del régimen incidental, entonces ahí entraría. ¿Cuál es el tribunal que conoce del embargo inmobiliario? El juzgado de primera instancia correspondiente, porque Del domicilio del de domicilio de donde estén ubicados él o los inmuebles. inmuebles. Ok. Es correcto. Entonces, básicamente, para iniciar el proceso hay un incumplimiento de parte de una persona que debe un apartamento, se le cumplieron 3 cuotas. Entonces ya será el último chance que es su contrato. Mira, te voy a chancear 3 cuotas, que eso es lo máximo. Ahora, después de esa tercera cuota, entonces se hace exigible la deuda completa. El banco básicamente me manda el mandamiento de pago donde me dice, mira, págame mi dinero. Págame mi dinero. Ya no hay más chance, págame mi dinero. Y entonces por ahí se comienza. Te da 15 días para que en 15 días tú honres tu obligación. Okay. Si en esos 15 días tú no honras tu obligación de pago, entonces... O llega a un acuerdo. Exactamente. Ellos lo que hacen, ya lo que procedería es la inscripción de ese embargo en el registro de título correspondiente en los 5 días siguientes. ¿Por qué? A diferencia del embargo ordinario, este mandamiento de pago con la ley 189.11 se convierte en embargo de pleno derecho. Okay. En el caso del embargo ordinario, no. Habría que hacer un proceso verbal y otra serie de situaciones que son los plazos más largos y más actos del procedimiento.
Aquí nos vamos directo del mandamiento. Si no me pagas en los 15 días, tengo 5 días para inscribir ese embargo en registro de título. Después que yo tengo mi embargo inscrito, obtengo la certificación de estado jurídico de inmueble que me indica cuáles son las cargas que tienen ese inmueble, porque si bien es cierto, yo puedo ser un acreedor en primer rango, pero puedo ser en segundo rango, porque puede darse el caso si el inmueble soporta Ujú. por su valor, puede tener más de una inscripciones de hipoteca. Es Ok. decir, tú puedes tener varios acreedores hipotecarios. Evidentemente, quien va a iniciar la ejecución es al que primero le dejen de pagar, porque todo lo demás, O el más obviamente, diligente. también. Entonces, ya después que tú inscribes en registro de título, se habilita un nuevo plazo de 10 días para tú depositar el pliego de condiciones y fijar audiencia de Ok. venta en pública subasta. ¿Qué es el pliego de condiciones? En materia de embargo inmobiliario es donde se van a establecer esas condiciones de esa venta en pública subasta. Ok. Allí el pliego termina siendo la sentencia misma, porque todo lo que establece el persiguiente, que en este caso es el acreedor, Ujú. es lo que el tribunal va a valorar y es lo que después van a ser las reglas que se van a establecer en la sentencia sobre ese procedimiento de embargo inmobiliario. ¿Cómo se va a vender ese inmueble Es entonces? correcto, las Entonces, condiciones, ¿y como tú lo dices. cuáles son las principales condiciones que contiene ese pliego? Bueno, ahí tiene que establecerse el precio de primera puja, que así es como se llama, Por ahí es porque que se va a iniciar. claro, porque como se trata de una subasta judicial, entonces pueden ir diferentes licitadores para o sea, que se encuentren interesados en En el ese inmueble. inmueble, Ujú. porque está sometido a una publicidad. Entonces, en este caso en particular, el pliego de condiciones tiene que tener el precio, tiene que tener una relación de las cargas y los gravámenes que contiene el inmueble, tiene que tener la general e igual también de las partes, persiguiente, abogados, perseguido, en este caso es el deudor, y también tiene que tener la descripción del inmueble, sumamente importante. Todos los actos del procedimiento tienen que tener la descripción del inmueble, hacer mención a la fecha de la inscripción en el registro correspondiente, tiene que también tener lo referente a las pujas, a el pago ¿Cuál el del mínimo, cuál el precio, mínimo, cuál el mínimo, cuál sería el monto mínimo para la puja? A eso te el diez refieres. por ciento, Ok. el 10% de la primera puja. Ok. Entonces, tiene que establecer esas condiciones, en manos de quién se va a pagar, tiene que establecer las condiciones para la puja ulterior, que eso sería ya después que se culmina, después que hay sentencia de adjudicación, si hay otra persona interesada, ya eso sería otra parte. Entonces, todo esto tiene que estar y tiene que estar contenido en ese pliego de condiciones. Ok. Entonces, con relación a lo de la puja, yo establezco un precio inicial, que sería una puja inicial, en la Ujú. cual yo, por ejemplo, tengo un inmueble que vale 10 millones, pero yo soy un acreedor que tengo 5 millones. Me interesa cobrar mis 5 millones. Mi precio de primera puja son 5 millones porque entiendo que un abogado que quiera cobrar su dinero, se va a hacer su precio de su primera puja lo que vaya a deber. Me imagino. De hecho, eso es algo que caracteriza al embargo inmobiliario porque no se trata de una venta de bienes raíces. Ujú. Estamos hablando de un procedimiento legal. Ok. Entonces, una venta judicial. ¿Qué pasa? El precio se va a determinar por la deuda. Ok. Como tú bien dices, si el inmueble, no importa que el inmueble valga 10 millones, 15 millones, eso no importa. Se va a vender y se va a comenzar a pujar por el precio sí, pero tiene que ser el precio de la deuda. Ok. El precio que tiene que tener el pliego, el de la deuda. Ok. Antes de entrar como que en los incidentes, en las particularidades que se dan en el marco del proceso, ¿cómo sería el embargo ideal? Es decir, ¿cómo inicia, cómo termina sin incidente? O sea, después yo tengo mi pliego, me aprueban mi pliego, ¿cómo procede? En esta ley no hay lectura de pliego, como lo habría En ordinario. en el ordinario. Sí se convoca una audiencia para la lectura de pliego. Aquí nos vamos directamente del pliego, nos fuimos A a la venta. publicar, a la venta. No hay. Eso es otra cosa que también, como dijimos ahorita, ya ahí hay otra etapa que
vamos a decir que se redujo Entre en el el pliego, tiempo. entre el pliego y la venta hay un periodo de publicidad también. Es correcto. Cuando tú tienes tu fecha de la audiencia para la venta en pública subasta, entonces tú tienes, después que tú depositas ese pliego, 20 días para publicar en un periódico de circulación nacional esa venta en pública subasta. Y en ese periódico se tiene que establecer el precio de primera puja, el tribunal, la fecha en la que se va a conocer la audiencia, los datos del persiguiente, los datos del perseguido, los Del datos inmueble. del mandamiento, del inmueble, de la inscripción, lo que tiene que ver con Una publicación. con la puja. Una publicación un poco larga, entonces. Sí, la puja tiene que establecer cuál es el mínimo, cuáles son las condiciones de esa puja, a dónde tienen que ir los licitadores, por ejemplo, a llevar esa suma de dinero. Y tiene que tener todas las menciones para que esos interesados puedan acceder a esa venta sin mayores complicaciones. Ok, entonces de lo que tú me has dicho, yo resumo lo siguiente. Tengo un inmueble, voy a mi banco, consigo 5 millones, en este caso particular. Tengo el banco un contrato de préstamo, ese contrato de préstamo tiene la identificación de mi inmueble, precisamente el préstamo hipotecario por ese inmueble. El banco va, inscribe inscribe una hipoteca, registro inmobiliario, precisamente en base al contrato. Tengo una relación normal, en un momento incumplo, dejo de pagar, llega la fecha en la que ya no hay más chance para pagar, ya no hay mora, sino que es exigible la deuda completa. Entonces el banco viene, me notifica un mandamiento de pago. Ese mandamiento de pago entonces también lo registra, por ahí comienza todo, lo registra en el registro inmobiliario. Entonces del registro inmobiliario viene una certificación de estado jurídico del inmueble para yo saber, uno, que aparezca mi garantía, que aparezca que yo soy acreedor en ese inmueble, de esa persona, pero que también aparezca si hay otros acreedores y que también aparezca que ya yo hice el mandamiento de pago. Entonces, con eso voy al tribunal. En el tribunal luego elaboro mi pliego de condiciones, lo deposito y va a la parte de la venta. Y en la parte de la venta, viene la publicidad en el medio, luego viene la venta. Y como tú mencionabas en un momento con el tema de la puja ulterior, ese día, por ejemplo, si la puja quedó en 5 millones, pero 2 días después viene otra persona que quiere dar 7 millones, eso es la puja ulterior. Entonces el pliego también debe establecer cuál es el monto que se va a permitir para la puja ulterior. No es verdad que si yo adjudiqué por 5 millones, va a venir una persona por 5 millones 100 mil, por ejemplo. Sino que yo necesitaría, yo como acreedor, de que si hay una puja ulterior, pongo mi pliego que por ejemplo va a ser 1 millón de pesos, adicional a lo que se adjudicó. La ley en este caso establece que para ese pujante ulterior tiene que ser la totalidad de lo que se adjudicó, porque ya aquí se dio la sentencia de adjudicación. Exacto. Que es como se le llama a la sentencia de un procedimiento de embargo inmobiliario. Entonces ya se dio esa sentencia, entonces tendría que ser el monto de esa sentencia, o sea, el monto que se adjudicó ese inmueble. No de la deuda, pero más que se adjudicó. El 20%. Okay. Y en el caso de pujante ulterior, a diferencia del licitador cuando se está en la venta judicial, él deposita su 10% y después de la adjudicación tiene 8 días para pagar la totalidad. Cuando dentro de ese plazo que tiene el pujante para presentar su puja, tiene que depositar un cheque de administración con la totalidad más el 20%. O sea, que no es tan sencillo hacer una puja ulterior de que, mira, yo quiero el inmueble y voy a dar por lo que se adjudicó, que no necesariamente el de la deuda, porque si me deben 5, pero se adjudicó por 7 millones. Entonces, si yo quiero ser un licitador con una puja ulterior, entonces yo voy a ir al tribunal y voy a decir, mira, yo te voy a dar los 7 millones por lo que se adjudicó, por esa sentencia de adjudicación, más un 20%. En el primer caso, cuando van los licitadores normales en el marco de persona, nada más depositan un 10% y luego entonces la totalidad. Pero en este caso no, en este caso yo voy, mira, los 7 millones por lo que se adjudicó, más un 20%, pero míralo aquí en un cheque de administración que eso está disponible al cash ahora mismo. O sea, no es de que un 10% adelante y después, aquí está el dinero para comprar. Es correcto, así mismo. Okay. Tiene que tener todo el dinero. Ok. Entonces, ese es el procedimiento ideal. Ahora vamos al procedimiento complejo. Vamos a complejizar los problemas, porque en realidad, ojalá los abogados, todos los procesos fueran así, pero no es la realidad. La realidad es que en el marco del proceso se presentan incidentes
incidentes en términos sencillos, el término de incidentar, de problemas, pero incidente también el término jurídico de incidentar en los procesos a través de otras acciones. No, y en el caso del embargo inmobiliario de manera particular, es un mecanismo que los abogados también utilizamos, porque vamos a generalizar, para darle tiempo al deudor de que busque los chelitos. Claro. Porque, por ejemplo, si hay un deudor que puede ponerse al día sin necesidad de llegar a la venta en pública subasta, por ejemplo, las instituciones bancarias le reciben esa puesta al día, esas cuotas vencidas, más los gastos y honorarios. Básicamente llegan a un acuerdo. Exacto. Mira, yo te voy a pagar lo que te debo hasta el momento y continuamos normal. Se cae el procedimiento y generalmente las entidades financieras lo que hacen es eso. Sí. Que si tú te pusiste al día, pues yo hago un desistimiento de ese procedimiento y nos olvidamos de eso. O sea que no solamente es un mecanismo de ejecución para cobrarme mi deuda, sino que también es un mecanismo de coerción para yo decirle, güey, págame mi cuarto o te voy a quitar tu casa. Bueno, en esta parte sería un poquito más honorable, más... Exacto. Porque aquí te estoy dando la oportunidad de todavía continuar con el acuerdo. Exactamente. Ok, vamos entonces con la primera problemática que me surge. Yo soy acreedor en primer rango, vamos a suponer. Me imagino que los rangos vienen por el tema de quien inscribió primero. Correcto. Si inscribí primero, soy primer rango. Si inscribí después, soy segundo rango. Y así sucesivamente. Exacto. Yo tengo mi inmueble. Bueno, que yo soy deudor y soy acreedor también. Ok. Tengo un inmueble. Ese inmueble tiene un primer acreedor. Ese inmueble vale 10 millones de pesos. Tengo un primer acreedor en primer rango con 5 millones de pesos. Pero resulta que como ese inmueble aguanta más, porque dentro del mercado tiene un valor adicional, hay un segundo acreedor, en este caso un segundo rango, por 2 millones de pesos adicionales. Y vamos a poner otro más, un tercer acreedor por 1 millón de pesos. Vamos a suponer que conmigo no hay ningún tipo de inconveniente, pero resulta que esse deudor le debe al del tercer rango, al que nada más tiene 1 millón de pesos. Hay dos por encima de él, con rangos por encima y también con mayores cantidades de dinero. Uno de 5 y uno de 2 millones adicionales. En total tenemos un inmueble con carga sobre 8 millones de pesos. A ese acreedor se le incumple al tercer acreedor que se le debe 1 millón de pesos. Ese acreedor comienza a ejecutar porque a él no le han pagado su dinero. ¿Cuáles son las situaciones? ¿Cómo yo resuelvo, yo estando en primer rango, cómo yo resuelvo esa situación? Tiene un problema grande. Lo primero es que si es un acreedor convencional, se puede beneficiar del procedimiento del embargo inmobiliario de la 189.11. Okay. Si es ordinario, si es sobre la masa, pues va a tener que iniciar un procedimiento ordinario. En el buen derecho, en el deber ser, ¿qué correspondería? Que ese primer rango ejecute, ¿verdad? Lleve un procedimiento por lo adeudado a los 3 acreedores, tanto al de primer rango como al segundo rango, como a él, para que cuando se cobre, ¿verdad? O cuando se venda en pública subasta ese inmueble, pues se pueda, vamos a decir, que repartir entre los acreedores esa no ganancia, pero sino esa devolución del crédito. Exacto. No es, realmente no es una en ganancia. principio debería perseguir por su millón, por los 2 millones que está y por los 5 millones. Se supone entonces que debería perseguir por 8 millones, que sería siendo el precio de primera puja. 8 millones para garantizar que todos cobremos. Ese es en el deber ser. Ok. Y en el no deber ser, ¿qué es lo que...? Obviamente el procedimiento de embargo inmobiliario lo que busca es que sus acreedores se puedan, ¿verdad?, cobrar su crédito que ya han otorgado. Entonces, si tú no lo logras, tiene objeto el procedimiento. Okay. Pero la verdad es que en la práctica se da mucho que los acreedores de rangos inferiores hacen su ejecución y lo único que persiguen es su crédito. En el caso, por ejemplo, de la 189.11 tiene una regla particular que establece que el pliego de condiciones no puede ser menor que el monto del primer rango. Déjame buscarlo en la ley. Ok, la ley tiene esa particularidad. Esa específicamente. Si es ordinario, no tiene necesariamente esa particularidad. O sea, que pudiera iniciar el proceso por menor monto, es decir, por una creencia en este caso de 1 millón. Lo que pasaría en este caso es que ese primer rango va a hacer un reparo al pliego, va a solicitarle al tribunal
Ok, a mí no me garantizaron mi crédito. El monto de la primera puja no se puede cambiar porque la ley expresamente lo prohíbe. Okay. Entonces, ya que no me garantizaste mi monto y no podemos cambiar ese monto que tú estableciste, lo que tú estás diciendo que se tiene que se pague en mis manos, Okay. con la prelación del rango que tengo superior a ti. Okay. Eso es lo que se haría en ese caso. O sea, básicamente es en el ordinario. Es en el En el ordinario. ordinario. Si yo, por ejemplo, estoy en tercer rango y comencé por 1 millón y puse en mi pliego de condiciones 1 millón de pesos, pero hay 7 millones adelante, entonces eso significa que el de primer rango va a venir y me va a decir, mira, no se puede modificar el precio el precio de primera puja. No puedo modificar ese que sea 1 millón. Ahora bien, tú no vas a cobrar ese millón, quien va a cobrar ese millón soy yo. Porque soy yo el que estoy en el primer rango. Y por tanto tengo una preferencia sobre ti, porque yo inscribí mi crédito primero. O sea que aquí es importantísimo el momento en el que tú inscribes tu hipoteca. Claro. Si tú lo inscribes adelante, tú tienes la mayor posibilidad, la prelación y que tú vas a cobrar adelante también. Entonces, ese millón no se lo paguen a él, páguenmelo a mí que estoy en primer rango. Y si no hay un acuerdo, vamos a decir, entre la masa de lo que se va a obtener con esa venta en pública subasta, y son varios acreedores, hay un procedimiento de orden que establece el código para fines del cobro. Ok, en el ordinario, hipotéticamente, se pudiera entonces para corregir eso, desistir del embargo e iniciarlo nuevamente, sería para poder corregir el precio de primera puja. Bueno, esa es la única vía, porque a menos que el persiguiente de manera voluntaria, porque el persiguiente es el dueño de su proceso, y si el persiguiente decide modificarlo para incluir tu pago, porque si él ve que tú le vas a trancar la vía de que tú dices, bueno, espérate, él está diciendo que es 1 millón la puja, pero ese millón me lo van a pagar a mí. Si el tribunal acoge ese reparo y ordena que se pague en manos del primer rango, él pudiera, en ese caso, él modificar el precio. Porque entonces los demás no pueden modificar el precio, pero el persiguiente sí puede. Tiene que justificarlo al tribunal. El persiguiente sí puede justificar la modificación del precio. Sí, tiene que justificarlo. Por ejemplo, en el caso de expedientes que he manejado, son expedientes, por ejemplo, que son 23 unidades funcionales y tú tienes un tercer adquiriente, es decir, una persona que compró y transfirió a su nombre, pero la constructora o quien le vendió no fue a pagar el desgravamen de ese inmueble al banco y ese inmueble entonces está dentro de la masa. Si el banco negocia con ese tercer adquiriente, le hace un pago, ese inmueble puede salir perfectamente de la ejecución. Entonces ahí yo tengo válidamente una razón para que el tribunal me modifique un pliego y un precio, porque yo no puedo ejecutar en base a 23 unidades funcionales cuando yo tengo solamente ya 22. Okay. Y se da mucho en los casos de esa naturaleza que se negocie. Okay. Tengo aquí el artículo, antes de que se me vaya, de la 189.11. Exacto. Dice en el artículo 155, en el literal D, fijación del precio que servirá de inicio a las pujas. Cuando el embargo inmobiliario sea perseguido por un acreedor hipotecario distinto al inscrito en primer rango, sin importar que se trate de hipotecas convencionales, legales o judiciales, el precio de primera puja nunca podrá ser menor al de la creencia registrada en primer rango. O sea, en el caso del embargo inmobiliario con la 189 también le da esa ventaja a ese primer rango, que tiene que cubrirse, tiene que cubrirse tu monto para que se pueda establecer el precio. Entonces ahí es un caso, yo nunca lo he visto en la práctica realmente, pero ahí es un caso en donde sí pudiera darse, porque la ley expresamente lo exige. Es correcto. Okay. Eso por otra parte. Ok, entonces, cambiando de escenario, ¿pudiera sobrar dinero en el marco de una ejecución por la 189? ¿Y a quién le correspondería el dinero sobrante? Es correcto. ¿Por qué? Porque como es una venta en pública subasta donde se presentan diferentes licitadores, se abre una puja y aquí comenzamos. El precio inicial es 5 millones, pero hay alguien que quiere 5.500.000, otro 6 millones. Y vamos a decir que el inmueble se termina vendiendo en 10 millones. ¿Verdad? Si el inmueble se termina vendiendo en 10 millones, la diferencia
del precio de la primera puja en adelante, es un dinero que hay que devolvérselo al deudor. Ok, Ahí le conviene al deudor. ok. Porque aunque debía 5 millones, ya no lo debe, pero se va a ganar 5 millones. Ahí es un, Él paga la deuda y se queda con dinero también. es un escenario también muy bueno, porque bueno, tú eres deudor, te están ejecutando, tú no tienes cuarto para pagar, pero ahora vas a tener, pero no vas a poder recuperar tu inmueble. No, está bueno. ¿Y hay alguna manera, por ejemplo, no sé si alguna casuística en el que ya, ese dinero pueda pasar a otro deudor o no? ¿O siempre ese dinero va a ser Del deudor. Exacto. Siempre va a ser el deudor porque la ley así lo indica. De hecho, hay abogados, vamos a decir que en la práctica entienden que ese excedente pudiera aplicarse a rangos inferiores, por ejemplo, en caso de que De lo que- que se recupere no dé para que todos cobren. Ujú. Pero la verdad es que la ley lo que indica es que es al deudor que se le tiene que entregar ese dinero. Mal haría un acreedor, por ejemplo, en primer rango, que le pagaron y tiene que pagarle a los demás y que reparte ese dinero. Bueno, lo van a demandar en devolución de excedente. Ese deudor lo puede demandar para que él le devuelva, va a tener que devolvérselo entonces De su de dinero. su dinero. Si lo repartió, sí. O sea, que básicamente tenemos un inmueble igual con varios acreedores, en este caso igual 3 acreedores. Si uno persiguió, el precio de primera puja da para uno. Perdón, el precio de primera puja da para uno, pero también excede. Y lo demás, los otros 2 deudores, ¿qué situación tiene que darse para que esos 2 deudores no cobren? O sea, me explico, si tienen que no ser parte del proceso o qué debe pasar para que esas otras 2 personas no necesariamente cobren, que se dé Los un excedente. acreedores Exacto, que inferiores. haya un excedente, pero que los acreedores inferiores no cobren Bueno, lo ideal, como te dije inicialmente, es que el precio de primera puja tiene que cubrir todo. los rangos, ¿verdad? Y que en base a eso, pues entonces nosotros podamos, todos los acreedores, cobrar. Si, por ejemplo, estamos ante un procedimiento de embargo inmobiliario, como bien tú estableces, en donde hay un excedente, ese excedente no va a esos acreedores y esos acreedores ya si no pueden cobrar porque no hay de dónde pagar, entonces ya se van a quedar vamos a decir que con una deuda quirografaria. Ok, que es sobre la masa el resto de la masa de los bienes de Es esa correcto. persona. ¿Qué otros problemas, qué otros incidentes se pueden presentar en el proceso? En el proceso se puede presentar, el reparo al pliego no es un incidente como tal, pero eso sí quería decir cuando lo establecí ahorita, esa es como una primera etapa, que tú sí puedes, cuando se deposita el pliego, el deudor, ¿verdad? Si entiende que alguna de esas cláusulas es, ¿verdad?, desfavorable Ujú. para él y demás, así como los acreedores inscritos, también si hay un propietario que no es el deudor, porque puede darse el caso de que yo sea propietario de un inmueble y yo a ti, Rafael, te digo, mira, toma ese inmueble y coge un préstamo con él. Ujú. Puede darse el caso que tú seas el deudor y yo sea el propietario. Ok. Entonces, yo también como propietario tengo también ese beneficio de poder solicitar un reparo, una modificación al pliego. Y también un tercero adquiriente, que es la persona que compra ese inmueble sin saber en principio, ¿verdad? Ujú. Porque se supone que tú tienes que hacer una investigación, pero se da mucho aquí que Sí, en la práctica se da que la gente compra sin una certificación. exactamente, y esa persona también tiene un interés, entonces puede hacer un reparo. Fuera de ahí tenemos el régimen incidental, que es donde se va a validar que todos esos actos del procedimiento se dieron conforme dice la ley y en el plazo que dice la ley. ¿Por qué? Porque si cualquiera de los actos está fuera de plazo por un día, Se cae. se cae el procedimiento, se anula. Entonces, ese deudor tiene que buscarse un abogado que mire ese procedimiento con lupa y que vea que todas las menciones que dice la ley, que tienen que tener los actos y que todo está por el librito. Porque si no está por el librito, es anulable. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Y cuál tú pudieras decir que es el incidente más común en un procedimiento de embargo? El incidente más común es la anulación del procedimiento lo que se busca generalmente es anular el procedimiento de embargo inmobiliario, pero
debo decir que en la práctica, porque cada quien habla desde su práctica, se utilizan como táctica dilatoria, simplemente Ok. para tiempo, porque cuando van los tribunales a verificar o están caducos, ¿verdad? O son inadmisibles o no tienen fundamento de derecho. Es decir, que lo que ellos dicen que tiene el procedimiento, ¿verdad? No, No, no es no, así. no Son, se son corresponde. simplemente alegatos, pero no son verdades jurídicas, Es por así decirlo. correcto. Ok, ¿y cuál serían los plazos para yo interponer entonces esos incidentes? Y ese reparo el pliego al principio también. Ese reparo al pliego, la ley establece que tiene que conocerse 8 días antes de que se produzca la venta. Ok, Vamos a buscarlo, espérate, que esa es la del ordinario. ok. Vamos a ver. Vamos a buscar los reparos. A ver Aquí si lo tenemos. Entonces, me imagino que ya luego de que se adjudica a ese inmueble, ya hay un proceso normal para la transferencia de la titularidad de ese inmueble. Es correcto. Ya después que se adjudique el inmueble, ese adjudicatario va con su sentencia de adjudicación a la Dirección General de Impuestos Internos, paga su impuesto de transferencia en base al monto de la adjudicación y después va a registro a que ese inmueble ya formalmente quede a su nombre. Ok, ok. Ahora se me fue el artículo. Vamos a... Ya casi estamos llegando al final, pero ciertamente ha sido eh, un episodio bastante interesante y de verdad que ha sido muy, muy, muy práctico y de lo que se ha aprendido bastante. Y a pesar de que esto es un tema que es muy común, porque yo pudiera decir que los tribunales tienen que estar llenos día a día ejecutando procedimientos de embargos, y más por la 189, porque cualquier institución bancaria o pues, que quisiera garantizar su crédito va a ser un procedimiento por la 189 y en consecuencia va a ser que sus contratos tengan un crédito, en este caso hipotecario convencional, sobre un inmueble particular. Claro, y hay mucho desconocimiento también de quienes toman los préstamos, porque nosotros lo vemos en el día a día con los procesos que manejamos. Las personas dicen, pero ¿cómo es posible que yo debo 200,000 pesos y que por eso me van a ejecutar? Espérese, no es por los 200,000 pesos. Los 200,000 pesos son los que dan pie a que iniciemos, pero aquí vamos por la totalidad. Entonces, por ejemplo, esas son cosas que los deudores no saben. Pero ya encontré el artículo y son 5 días, ¿verdad? Dice, la solicitud de fijación de audiencia para el conocimiento de la petición de reparo la deberá celebrar a más tardar 5 días después del depósito de la instancia de reparo. Y esa instancia de reparo tiene que ser por lo menos 8 días antes. Sí, pensé que la había confundido con el ordinario de 10, pero el de ordinario de 10. 8 días antes de la fecha fijada para la venta, Ok, en este caso. ok. Entonces, Eh, tú sabes que en la práctica también, si bien esta es la parte legal y todo eso, tú sabes que en la práctica también se dan otras situaciones con relación a no solamente los bienes inmuebles, sino también a los bienes muebles, que es bueno también traer a colación, que es el tema de los pactos comisorios, que las personas se involucran en cierto tipo de procesos con cierto tipo de personas donde te ejecutan vamos a decir, una garantía, un inmueble sin pasar por el tribunal. ¿Tú pudieras abordar un poquito sobre esa situación? Eso se daba mucho, creo que más o menos lo que tú te refieres se daba mucho antes de la ley de lavado de activos, que eran esos préstamos informales, en donde yo te decía a ti, yo te voy a prestar 500,000 pesos, y en vez de yo hacer el procedimiento de yo inscribir mi hipoteca y demás, yo lo que hacía era que te ponía a firmar un contrato. Un contrato de compraventa. Es un Exactamente. contrato de préstamo, pero en verdad, pero para de alguna manera u otra simularlo, entonces te simulo un contrato de compraventa y lo que hago es que me transfiero el inmueble o un vehículo, lo Correctamente. que sea, precisamente en base a ese contrato de compraventa, no en base a un contrato de préstamo. Exactamente, porque ellos lo que se hacía era eso. Para ellos no tener que agotar la inscripción en registro de título y después tener que irse al procedimiento de embargo inmobiliario, Ujú. entonces eso era lo que se hacía, se firmaba ese contrato, si tú dejabas de pagar, pues entonces ellos ejecutaban esa venta como si tú realmente le vendiste ¿Viste el el inmueble. inmueble?
Después de la ley de lavado de activos, bueno, pues esa práctica, Ha reducido. bueno, yo diría que en su mínima expresión, porque hay que saberlo hacer muy bien. Ok. Y ya para finalizar, ¿cuáles serían aquellos consejos que tú pudieras decirle tanto a otro abogado en caso de ejecución de su proceso, como también a un posible deudor? Mira, al deudor yo le diría que antes de tú tomar un préstamo hipotecario, tú tienes que calcular bien que tú por 20 años vas a poder pagar esa cuota. Que eso es lo primero, que tú tienes que saber, que después que tú te obligaste, tú tienes que saber que ese dinero tiene que estar seguro. Ese es el mejor consejo que yo le puedo dar al deudor. No, es verdad, porque imagínate tú, pero la verdad es Que lea bien su contrato. pero la vida, no, claro, que lea bien su contrato y que indague y que guarde copias sobre todo, porque se da mucho que en todas las áreas tú vas a pedir un servicio, pero tú no tienes el contrato. Entonces, en esa materia hay muchos deudores que no tienen contrato tampoco. Ellos ni se interesan por irlo a buscar. Pero realmente, la gente no es, porque la palabra no es que se eduque en esa área, porque no es su área, pero Ujú. sí indagar, preguntar, mira, esto, cuál es la posible, cuáles son las posibilidades de lo que pueda pasar si yo ¿Cuáles serían no los peores? pago? Exacto. ¿Cuáles serían ¿Cuál sería el peor escenario? o cómo ¿Cuáles llevo son las cuotas? ¿Hasta cuánta cuota yo tengo para que no me cubren me la totalidad? ejecuten? O sea, todo ese tipo de cosas. Pregunte, porque cuando usted está en ese proceso, eso no está de más. O sea, trate de nutrirse de esa obligación que usted está adquiriendo. En el caso de los abogados, dime tú, ¿qué le digo? Porque Que esté pendiente a su plaza. sí, tienen que estar pendientes a su plazo y esos expedientes hay que mirarlo no con lupa, no, es con más allá de lupa. Porque es que si tú tienes, por ejemplo, si tú pusiste una matrícula si le pusiste un cero, una matrícula De de más. un inmueble, ya, es otro inmueble. Entonces hay que estar pendiente a los detalles. A los detalles, así mismo, tanto en los plazos como en las formalidades de los actos. Y a lo del régimen incidental no le puedo decir nada, porque dime tú. Eso va apareciendo solo. Exacto. Eso aparece dependiendo de cada caso. Hay veces que se inventan incidentes nuevos. Sí, no, créeme que la creatividad va lejos. Eso pudiera ser para otro podcast. Pero nada, con esto hemos llegado al final de este sexto episodio. Muchísimas gracias, Janet, por compartir con nosotros, por mostrarnos, por enseñarnos un poco más sobre lo que tú haces, pero también sobre esas debilidades, esas cosas que se tienen que tener pendiente en el marco de los procesos. Porque yo sé que va a haber muchas personas, hay otros abogados, hay muchos abogados que si bien no manejan el tema de ejecución, también están interesados, uno, porque son abogados y eventualmente pudiera llegarle un caso vinculado a eso, pero también porque pudieran ser deudores. Entonces, hay una situación también con los abogados que nosotros a veces somos abogados para el tercero, pero no para nosotros. Entonces, a veces se mete la pata por ahí, tú comienzas a firmar un contrato y después te están ejecutando. Tú eres abogado y te comienzan a ejecutar de ahí entonces. Ahora mismo tenemos un par de abogados en ese escenario. Tú sabes, una situación. Pero nada, creo que todos, independientemente, pasamos por la misma porque son parte del día a día, son transacciones que se dan. Y de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. De verdad, gracias a ti por la invitación. Es mi primera experiencia en un podcast, así que ya saben, de los nervios y la cosa, no me lo tomen, no me lo tomen en cuenta, pero la verdad fue un rato muy agradable. Qué bueno, qué bueno. Y nada, con esto terminamos.